Desde tiempos inmemoriales, la sal ha sido mucho más que un simple condimento en nuestra mesa diaria. En las páginas sagradas de la Biblia encontramos referencias profundas y significativas sobre este mineral cristalino que Dios estableció como elemento de poder espiritual. A lo largo de las Escrituras, la sal aparece en momentos cruciales, desde pactos eternos hasta batallas decisivas, revelando su importancia en el plan divino. Su presencia en rituales, ceremonias y momentos históricos no es casualidad, sino que refleja un propósito divino que trasciende lo material y se adentra en el reino espiritual. La sal, mencionada más de 40 veces en las Sagradas Escrituras, representa un símbolo poderoso de purificación y preservación espiritual. En el Antiguo Oriente, los pactos de sal eran considerados inquebrantables, estableciendo una conexión profunda entre las partes involucradas que perduraba por generaciones. Esta práctica ancestral no solo tenía implicaciones sociales, sino que manifestaba una dimensión espiritual profunda que Dios mismo estableció con su pueblo. Los antiguos entendían que la sal no era simplemente un elemento natural, sino un don divino con propiedades tanto físicas como espirituales que podían transformar realidades. En la actualidad, mientras enfrentamos batallas espirituales cada vez más intensas, redescubrir el poder de la sal como instrumento divino resulta fundamental para nuestra victoria. Las Escrituras nos revelan cómo este mineral, aparentemente simple, puede convertirse en un arma poderosa cuando se utiliza con fe y conocimiento bíblico. A través de este mensaje, exploraremos las verdades ocultas sobre la sal que han permanecido veladas para muchos creyentes, descubriendo su papel crucial en la guerra espiritual y su capacidad para transformar circunstancias adversas en testimonios de victoria y liberación. El origen divino de la sal. En el principio de la creación, Dios estableció la sal como uno de los elementos fundamentales para la vida en la tierra. Este mineral precioso, formado en los antiguos mares y montañas, fue dispuesto por el Creador con un propósito que trasciende lo meramente físico. Las Escrituras nos revelan cómo la sal fue establecida como un elemento de pacto y poder espiritual desde los tiempos más remotos. La presencia de la sal en lugares estratégicos como el Mar Muerto no es coincidencia, sino parte del plan divino para manifestar su gloria y poder. La sal, en su forma más pura, representa la incorruptibilidad y la preservación divina que Dios desea para su pueblo. En las antiguas civilizaciones era considerada tan valiosa que se utilizaba como moneda, reflejando su importancia no solo espiritual, sino también económica. Los yacimientos de sal fueron vistos como bendiciones divinas, lugares donde el poder y la provisión de Dios se manifestaban de manera tangible. Esta perspectiva bíblica nos ayuda a comprender por qué la sal ocupaba un lugar tan prominente en las ofrendas y rituales sagrados de Israel. Las propiedades únicas de la sal, desde 1900, su capacidad de preservar alimentos hasta su poder purificador, fueron establecidas por Dios como tipos y sombras de verdades espirituales más profundas. En el plan divino, cada cristal de sal tiene un propósito que va más allá de su utilidad práctica. La estructura cristalina perfecta de la sal nos habla de la perfección del orden divino y su capacidad para transformar y preservar aquello que toca. Los antiguos entendían esta verdad profunda y por eso consideraban la sal como un don celestial. A través de las Escrituras encontramos múltiples referencias donde Dios utiliza la sal como instrumento de su poder y gloria. Desde la esposa de Lot convertida en estatua de sal como advertencia para las generaciones futuras, hasta el milagro de Eliseo purificando las aguas con sal.
Estos eventos históricos registrados en la Biblia nos muestran cómo Dios puede usar este elemento común para manifestar su poder sobrenatural. La sal se convierte así en un testimonio visible de la intervención divina en los asuntos humanos. Las civilizaciones antiguas reconocían en la sal una conexión directa con lo divino, utilizándola en ceremonias y rituales sagrados. Este entendimiento no era supersticioso, sino que estaba fundamentado en la revelación divina transmitida desde los patriarcas. La sal, en su simplicidad y pureza, representa la inmutabilidad del carácter de Dios y sus promesas eternas. Mime de Sadno, cada grano de sal podemos ver reflejada la fidelidad de un Dios que establece pactos eternos con su pueblo, pactos que ni el tiempo ni las circunstancias pueden corromper. Testimonios de poder y liberación. La hermana María Eugenia, líder de intercesión en una iglesia de Monterrey, México, enfrentaba una situación devastadora en su hogar. Durante meses, experimentó perturbaciones inexplicables, pesadillas recurrentes y una opresión espiritual que afectaba a toda su familia. Los consejeros espirituales identificaron la presencia de maldiciones generacionales que se habían activado a través de objetos antiguos heredados. Después de buscar dirección divina, recibió instrucción específica sobre el uso de sal consagrada. La unción de sal en los marcos de puertas y ventanas, acompañada de oración y ayuno, marcó el inicio de su liberación. El proceso de limpieza espiritual en el hogar de María Eugenia se extendió por 7 días, durante los cuales siguió fielmente la dirección del Espíritu Santo. Cada rincón de la casa fue tratado con sal consagrada mientras proclamaba versículos bíblicos sobre liberación y victoria. Las manifestaciones espirituales negativas comenzaron a cesar gradualmente y el ambiente del hogar experimentó una transformación notable. Su testimonio destaca cómo la sal, cuando se usa con fe y autoridad espiritual, puede romper ataduras generacionales y establecer una nueva atmósfera de libertad. La paz que sobrepasa todo entendimiento comenzó a reinar en su hogar. La transformación experimentada en la casa de María Eugenia no se limitó al ámbito espiritual. Las relaciones familiares mejoraron significativamente y los problemas de salud que habían persistido comenzaron a resolverse. El testimonio de su liberación se extendió por toda la congregación, inspirando a otros a buscar la limpieza espiritual de sus hogares. Su experiencia confirma la verdad bíblica sobre el poder de la sal como instrumento de purificación y liberación. Hoy, María Eugenia lidera un ministerio dedicado a enseñar sobre la guerra espiritual y el uso apropiado de la sal consagrada. La historia de María Eugenia revela principios fundamentales sobre el uso correcto de la sal en la guerra espiritual. Su testimonio enfatiza la importancia de combinar la fe con la obediencia a la dirección divina. La sal, aunque poderosa cuando se usa bajo la guía del Espíritu Santo, debe siempre ser vista como un instrumento y no como la fuente del poder. Su experiencia demuestra cómo Dios puede usar elementos simples para manifestar su poder sobrenatural. Este testimonio ha sido documentado y verificado por líderes espirituales reconocidos. Las lecciones aprendidas a través del testimonio de María Eugenia continúan impactando vidas en toda América Latina. Su historia ha sido compartida en conferencias y seminarios, proporcionando esperanza y dirección a familias que enfrentan batallas espirituales similares. El uso de la sal como instrumento de liberación, fundamentado en la palabra de Dios y aplicado con sabiduría divina, sigue siendo una herramienta efectiva en la guerra espiritual. Su testimonio nos recuerda que Dios utiliza lo simple para confundir lo fuerte y manifestar su gloria. Fundamentos bíblicos de la sal en la guerra.
Espirituales Escrituras nos proporcionan una base sólida para entender el rol de la sal en la guerra espiritual. En 2 Reyes 2, 19-22 encontramos el poderoso testimonio de cómo el profeta Eliseo utilizó la sal para purificar las aguas contaminadas de Jericó. Este acto profético no fue una simple demostración de poder, sino una revelación del uso divino de la sal como instrumento de transformación. El texto bíblico enfatiza que la sanidad de las aguas fue permanente, estableciendo un precedente espiritual para las generaciones futuras. La declaración profética que acompañó este acto revela la autoridad espiritual que Dios otorga a través de elementos consagrados. El concepto del pacto de sal, mencionado en Números 18:19 y 2 Crónicas 13:5, establece un principio fundamental en la guerra espiritual. Dios mismo instituyó este pacto como perpetuo, utilizando la sal como símbolo de un compromiso inquebrantable. Este principio se extiende más allá del contexto histórico, revelando cómo la sal puede ser utilizada para establecer límites espirituales y protección divina. La naturaleza eterna del pacto de sal nos enseña sobre la permanencia de las declaraciones espirituales hechas bajo la autoridad divina. La preservación que caracteriza a la sal físicamente refleja su capacidad para mantener pactos espirituales. En el Nuevo Testamento, Jesús declara a sus seguidores como la sal de la tierra en Mateo 5:13, revelando una dimensión espiritual más profunda. Esta declaración no es simplemente metafórica, sino que establece la autoridad espiritual otorgada a los creyentes. El llamado a mantener nuestra salinidad espiritual implica una responsabilidad en la guerra espiritual. La advertencia sobre la sal que pierde su sabor nos recuerda la importancia de mantener nuestra consagración y efectividad en la batalla espiritual. Este principio fundamental conecta nuestra identidad en Cristo con el poder espiritual de la sal. La práctica de salar con fuego, mencionada en Marcos 9:49-50, revela principios cruciales para la guerra espiritual. Este pasaje enigmático conecta la sal con el proceso de purificación y preservación espiritual. La combinación de sal y fuego habla de un proceso de refinamiento y consagración necesario para la efectividad en la batalla espiritual. Las Escrituras establecen una conexión directa entre la sal, el sacrificio y la santificación. Este principio nos enseña cómo la sal puede ser utilizada como instrumento de purificación en nuestras batallas espirituales. Las instrucciones apostólicas en Colosenses 4:6 sobre tener nuestro hablar sazonado con sal revelan otra dimensión de la guerra espiritual. Este principio establece la importancia de nuestras declaraciones y proclamaciones en la batalla espiritual. La sal en nuestro hablar representa sabiduría divina y autoridad espiritual en nuestras palabras. Este fundamento bíblico nos enseña cómo nuestras declaraciones, cuando están sazonadas con la sal de la unción divina, tienen poder para transformar atmósferas espirituales. La efectividad de nuestras oraciones y declaraciones está directamente relacionada con la presencia de esta sal espiritual. Aplicaciones prácticas en la guerra espiritual. Modernala. Aplicación práctica de la sal en la guerra espiritual requiere sabiduría y discernimiento divino para su efectividad. El primer paso fundamental es la consagración de la sal mediante oración y declaración de la palabra de Dios. Este proceso debe realizarse con reverencia y entendimiento espiritual, reconociendo que el poder no reside en la sal misma, sino en la autoridad de Dios. La preparación espiritual personal, incluyendo el arrepentimiento y la búsqueda de la dirección divina,
es esencial antes de utilizar la sal como instrumento de guerra espiritual. El ayuno y la oración intensifican la efectividad de estas prácticas. En la protección del hogar, la sal consagrada puede utilizarse estratégicamente en puntos específicos de la propiedad. Los marcos de puertas y ventanas, tradicionalmente considerados puntos de entrada espiritual, pueden ser tratados con sal mientras se declaran versículos de protección. Las esquinas de la propiedad, representando los límites territoriales espirituales, pueden ser marcadas con sal consagrada. Este acto profético establece una barrera espiritual contra influencias malignas. La aplicación debe acompañarse siempre de declaraciones bíblicas específicas sobre protección y autoridad. La limpieza espiritual de espacios afectados por actividades negativas previas requiere un protocolo específico con sal consagrada. El proceso comienza con un mapeo espiritual del área, identificando puntos específicos que necesitan atención. La aplicación de sal en estos lugares debe realizarse sistemáticamente, avanzando de manera ordenada por el espacio. Las declaraciones de limpieza y restauración deben proclamarse sobre cada área tratada. Este proceso puede requerir varios días de aplicación consistente y oración sostenida. El mantenimiento de la atmósfera espiritual purificada involucra prácticas regulares con sal consagrada. La renovación periódica de los puntos de protección fortalece las barreras espirituales establecidas. Las declaraciones proféticas originales deben reafirmarse durante estos procesos de mantenimiento. La vigilancia espiritual continua permite identificar cualquier área que necesite atención adicional. La consistencia en estas prácticas asegura una protección duradera y efectiva contra ataques espirituales. La enseñanza sobre el uso correcto de la sal en la guerra espiritual debe transmitirse con responsabilidad y fundamento bíblico. Los principios básicos incluyen la importancia de la fe, la autoridad espiritual y el discernimiento divino. El énfasis debe mantenerse en la soberanía de Dios y no en el elemento material. La instrucción debe incluir advertencias contra prácticas supersticiosas o manipulativas. La formación adecuada asegura que estas prácticas se mantengan dentro de los límites bíblicos establecidos. Restauración y liberación. Comunitariael. Testimonio del pastor Roberto Méndez y su congregación en San Antonio, Texas, revela el impacto transformador de la sal en la liberación comunitaria. Durante años, su iglesia enfrentó una resistencia espiritual inexplicable que impedía el crecimiento y desarrollo del ministerio. Las investigaciones revelaron que el terreno de la iglesia había sido anteriormente utilizado para prácticas ocultistas. La congregación, guiada por el Espíritu Santo, emprendió un proceso de limpieza y restauración utilizando sal consagrada. El ayuno colectivo y la oración unificada precedieron cada paso del proceso. La transformación comenzó cuando el equipo de intercesión, siguiendo la dirección divina, estableció puntos estratégicos alrededor del perímetro de la propiedad. Durante 7 semanas consecutivas, grupos de oración se turnaron para mantener vigilias nocturnas, utilizando sal consagrada en cada punto designado. Las manifestaciones espirituales adversas se intensificaron inicialmente, confirmando la efectividad del proceso. Los testimonios de liberación personal comenzaron a multiplicarse entre los miembros de la congregación. La atmósfera espiritual del lugar experimentó un cambio tangible que impactó incluso a los vecinos del área. Los resultados de esta intervención espiritual sobrepasaron todas las expectativas del pastor Méndez y su equipo. La asistencia a los servicios se triplicó en los meses siguientes y los testimonios de sanidad y restauración familiar se volvieron frecuentes.
el impacto se extendió más allá de las paredes de la iglesia, transformando el vecindario circundante. Las estadísticas locales mostraron una disminución significativa en la actividad delictiva del área. La iglesia se convirtió en un centro de avivamiento y transformación comunitaria, atrayendo visitantes de diferentes denominaciones. El proceso de restauración reveló principios fundamentales sobre el uso corporativo de la sal en la guerra espiritual. La unidad de la congregación demostró ser un factor crucial en la efectividad de las estrategias implementadas. La perseverancia en la oración y el ayuno, combinada con el uso sabio de la sal consagrada, produjo resultados duraderos. El liderazgo mantuvo un registro detallado de cada paso del proceso, documentando los cambios y testimonios. Esta experiencia estableció un precedente para otras iglesias que enfrentan desafíos similares. La historia del pastor Méndez y su congregación continúa inspirando a ministerios en todo el país. El modelo de liberación comunitaria desarrollado durante este proceso ha sido compartido en conferencias y seminarios internacionales. Los principios de guerra espiritual territorial, respaldados por el uso estratégico de la sal, han sido validados por líderes reconocidos. El testimonio demuestra cómo la combinación de elementos bíblicos con la dirección del Espíritu Santo puede producir transformación duradera. La documentación completa de esta experiencia sirve como recurso para otros ministerios que buscan liberación y restauración. Y advertencias y principios de sabiduría. La implementación correcta de la sal en la guerra espiritual requiere un entendimiento profundo de los principios bíblicos fundamentales. El primer y más importante principio es reconocer que la sal, por sí misma, no posee poder inherente o mágico. Todo poder y autoridad proviene exclusivamente de Dios, y la sal funciona únicamente como un punto de contacto para la fe. La efectividad de estas prácticas depende completamente de la soberanía divina y la guía del Espíritu Santo. Este entendimiento previene la tentación de caer en prácticas supersticiosas o rituales vacíos. Las Escrituras nos advierten claramente contra la idolatría y la confianza en objetos materiales para obtener poder espiritual. El uso de la sal debe mantenerse siempre dentro de los límites establecidos por la palabra de Dios. La tentación de desarrollar fórmulas o rituales específicos debe ser resistida firmemente. La dependencia debe mantenerse en la dirección del Espíritu Santo y no en metodologías rígidas. La humildad y el discernimiento son esenciales para evitar desviaciones doctrinales peligrosas. La guerra espiritual efectiva requiere una vida de santidad y comunión constante con Dios. Ningún elemento físico, incluyendo la sal, puede sustituir la importancia de una relación personal con Cristo. El ayuno, la oración y el estudio de la palabra deben ser las bases fundamentales de nuestra guerra espiritual. La sal debe verse como una herramienta complementaria y nunca como el fundamento de nuestra autoridad espiritual. La madurez espiritual y el carácter cristiano son prerequisitos esenciales para estas prácticas. La responsabilidad en la enseñanza sobre el uso de la sal en la guerra espiritual no puede subestimarse. Los líderes deben asegurarse de que su instrucción esté firmemente fundamentada en las Escrituras. La tentación de exagerar testimonios o promover expectativas irreales debe evitarse cuidadosamente. El énfasis debe mantenerse en la soberanía de Dios y la importancia de la obediencia a su palabra. La formación debe incluir advertencias claras contra prácticas no bíblicas o extremistas. El balance entre la fe y la prudencia debe mantenerse en todo momento al utilizar la sal en contextos espirituales.
Las prácticas deben realizarse con reverencia y orden, evitando manifestaciones extremas o teatrales. La discreción y el respeto por la privacidad de otros deben observarse estrictamente. La sabiduría divina debe guiar cada aspecto de estas prácticas espirituales. El testimonio cristiano ante el mundo debe preservarse mediante un comportamiento sobrio y bíblicamente fundamentado. El poder espiritual de la sal, revelado a través de las Escrituras y confirmado por testimonios contemporáneos, permanece como un instrumento divino vigente para la Iglesia actual. A lo largo de este mensaje, hemos descubierto cómo este elemento común, cuando se utiliza bajo la dirección del Espíritu Santo y en conformidad con los principios bíblicos, puede convertirse en un arma poderosa en la guerra espiritual. Los testimonios presentados confirman que Dios continúa usando la sal como punto de contacto para manifestar su poder liberador. La comprensión profunda de los fundamentos bíblicos y la aplicación práctica de estos principios nos permite participar efectivamente en la restauración de vidas, hogares y comunidades enteras. El llamado para la Iglesia actual es claro: redescubrir y aplicar con sabiduría esta herramienta espiritual que Dios ha puesto a nuestra disposición. Cada creyente, armado con el conocimiento correcto y la autoridad espiritual otorgada por Cristo, puede implementar estos principios en su propia vida y ministerio. La clave reside en mantener un equilibrio entre la fe audaz y la prudencia bíblica, reconociendo siempre que el poder viene de Dios y no del elemento material. La sal, como símbolo del pacto eterno y la preservación divina, continúa siendo un testimonio tangible del poder transformador de Dios en nuestros tiempos. Que este mensaje inspire a cada creyente a buscar una comprensión más profunda de las verdades espirituales y a caminar en la plenitud de la autoridad que Cristo nos ha dado. Si necesitas ayuda, deja el motivo en los comentarios y estaremos orando por ti. Y si este mensaje tuvo sentido para ti, no dudes en suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.